Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Seguro que todos reunidos en casa, en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿Cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy quiero tocar un tema que es propicio para muchos porque existe un debate a nivel espiritual de cristianos. Existe un debate en cuanto a si la salvación se puede perder, si la salvación que uno recibe, el que viene a los caminos y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, si uno puede perder esa salvación. Existe un debate, algunos dicen que sí se puede perder, hay otros que dicen que no se puede perder. Bueno, vamos a hablar de ese tema en el día de hoy, en este viernes de enseñanza. Y la Biblia menciona varios versículos que parecieran indicar eso, que parecieran indicar que la persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador puede perder esa salvación. Y por eso quiero que vayamos a varios textos en su Biblia que hacen referencia a ese tema y quiero explicarles lo que considero sobre este aspecto. Vaya conmigo en su Biblia, vaya a Segunda de Pedro, vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Dice así, Segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciéndonos en estos versículos el apóstol Pedro? Aquí estamos refiriéndonos a personas que reciben supuestamente al Señor como su Salvador, que vienen a la iglesia, reciben al Señor como su Señor y Salvador. En ese momento deciden establecer un nuevo sistema de vida, pero como vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema, nunca realmente cambian su estilo de vida. Y eso se ve mucho en las iglesias. Personas que vienen, les gusta la palabra de Dios, dicen que van a seguir los caminos de Cristo, lo aceptan como Señor y Salvador en ese momento, pero cuando salen de la iglesia continúan con su vida normal. Volverlos a invitar a la iglesia se convierte en un asunto de mucha dificultad en muchos casos, y lo que aconteció en la iglesia la primera vez que fueron, en donde supuestamente dijeron que iban a seguir los caminos del Señor, en la vida verdadera nunca ocurre, porque salen de la iglesia y vuelven a su vida cotidiana y normal. Son personas que saben de Jesucristo, vienen a Él, se entregan a Él supuestamente, pero realmente no hay un cambio real en sus vidas. No existe esa transformación que acarrea venir a los caminos del Señor. Son personas que verdaderamente no han entendido lo que es ser salvo y por un momento de emoción pasan adelante, dicen que sí, hasta lloran algunos, entregando, dicen que su corazón al Señor, pero cuando salen de la iglesia, cuando salen de la casa de Dios, circunstancias de la vida
los enredan nuevamente en su vida pasada y continúan igual que como habían llegado. Y por eso dice la Biblia, vamos a verlo más adelante, que su postrer estado llega a ser peor que el primero, porque circunstancias, los afanes de la vida, el estrés, las circunstancias que vivimos sobre todo en este tiempo, hace que mucha gente tenga a Dios en segundos planos, porque la preocupación primordial está en hacer dinero, en ver cómo se pagan las cuentas, y eso no es malo, pero ponen a Dios en segundos y terceros lugares, producto de las circunstancias de que puede estar viviendo cada quien. Y por eso hay un debate sobre este tema, sobre si la gente puede o no perder la salvación. Mira lo que dice el versículo 20: ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, cuando vienen a la iglesia, escapan del mundo momentáneamente, como dice la palabra, escapan de la contaminación del mundo por el conocimiento de Jesucristo. Y la palabra los conmueve en el momento, dicen que sí, que muy bonita la prédica, y que van a seguir con el camino, pero apenas salen, llegan a su casa, llegan a su comunidad, llegan a su puesto, a su lugar de trabajo, los afanes de la vida hace que esa salvación de la cual supuestamente recibieron en la iglesia no sea tal. Y por eso es que existe un debate sobre si la gente realmente pierde la salvación que adquirió. Pero mi hermano, aquí la pregunta es si verdaderamente adquiriste la salvación. Porque la Biblia nos enseña que el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador es aquel que va a perseverar hasta el fin. Y siempre pondrá a Dios, o pondrá las cosas de Dios en primer lugar. Mira lo que dice el versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y el que lee ese versículo piensa que la persona que vino, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, pero después se aparta, perdió la salvación. Mi pregunta sería si realmente fue salvo, si realmente recibió la salvación. Porque el que es salvo, la Biblia me enseña que el que es salvo va a perseverar. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en este estudio, porque la Biblia habla que el conocimiento de la verdad la adquirimos en la casa de Dios. Y si entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a perseverar en sus caminos. No existe cosa tal que decimos que sí en la iglesia, pero cuando salimos volvemos a la vida normal, alejada de Dios que teníamos antes de ir. No hay tal cosa. Por eso es que, como yo he dicho en más de una ocasión, tengo mis aprensiones sobre esa famosa oración de fe. No tengo nada en contra, pero el que reciba a Jesús en su corazón va a perseverar. No es una oración en donde tú repites algo lo que va a hacer que tú seas salvo. Lo que te hace salvo es la perseverancia en las cosas de Dios, en los caminos del Señor, independientemente de errores, equivocaciones o pecados que puedas cometer, porque ya hemos hablado de eso ya. Sin embargo, el debate existe y mucha gente piensa que la salvación se puede perder. Yo lo que veo es que la salvación, si se adquiere, uno persevera en ella, uno persevera. Eso no quiere decir que en el camino tú no puedas cometer errores y pecados. Claro que sí. Vamos a hablar también de eso en esta enseñanza. Pero la salvación es otra cosa. La salvación va mucho más allá de lo que muchos entienden o piensan. Y por eso
Cuando alguien dice que perdió su salvación, yo me pregunto si alguna vez la tuvo, si alguna vez fue salvo o salva, ¿no? Porque la Biblia me enseña la conducta que debemos tener los que estamos en los caminos del Señor. Y la Biblia nos enseña claramente que debemos ser perseverantes en estas cosas. Y el ejemplo clásico de esto es el caso de Judas. Jesús, refiriéndose a Judas, señaló que mejor le hubiese no haber nacido. Hablando de Judas. Judas conocía la verdad, fue discípulo de Jesús, transformó su vida por un tiempo, ¿no? Era uno de los, digamos, de supuesta confianza de Jesús, ¿no? Sin embargo, la Biblia enseña que su postrer estado fue peor que el primero, ¿no? Fue peor. Y por eso es que hablar de este tema de la salvación, el caso de Judas nos enseña claramente. Judas caminaba con Jesús, estaba con él. Y por eso algunas personas dicen que, incluso yo he escuchado, algunas personas piensan que si son salvos tienen una especie como de licencia para estar pecando y cometiendo errores a cada rato, y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que sí, cometemos errores, venimos a Jesús, nos ponemos a cuenta, ¿no? Pero apartarnos de manera definitiva, sin haber dado muestras a través del tiempo de que hemos adoptado el camino de Jesús, quiere decir que la persona realmente nunca fue salva. Y las iglesias están llenas de personas así. Personas que vienen, hacen ver de que están buscando de Jesús, vienen a la iglesia, hablan, cantan, dicen gloria a Dios y aleluya, pero cuando salen de la iglesia, la vida que llevan en muchas ocasiones da muestra de que no están siendo perseverantes. Son personas intermitentes, vienen un día así, desaparecen un mes, después, tal vez producto de mucha insistencia, vuelven y regresan. No se les ve una vida marcada, perseverante en las cosas de Dios. Y por eso, cuando Pedro hablaba sobre este caso, aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, 20 en adelante, él se estaba refiriendo a falsos maestros, a personas que dicen que vienen a buscar de Jesús, pero realmente no es así. Realmente no es así porque su vida apartadas de Jesús o intermitentes en las cosas de Dios demuestran que realmente no fueron personas salvas, como la Biblia dice: cree en Jehová tú y tu casa y serás salvo. Pero esa creencia implica perseverancia, implica permanecer en las cosas de Jesús. No estar solamente un tiempo, desaparecer otro y volver nuevamente. Cuando uno ve esa intermitencia de las personas en las cosas de Dios, uno dice, hay que seguir trabajando en él o en ella, porque todavía la salvación no ha llegado a su corazón. Porque cuando estamos metidos en las cosas de Dios, queremos estar en la iglesia, estamos buscando la manera de siempre estar ahí, extrañamos el día que faltamos por alguna circunstancia mayor de nosotros, pero cuando no te da ni fu ni fa, faltar un viernes o un domingo, ahí está la respuesta que cada quien tiene sobre cómo está en las cosas de Dios. Hermano, cuando te da igual faltar o no un viernes o un domingo, es señal de que todavía estás en ese proceso de amar tanto a Dios o a Jesús que te duele faltar un día a los servicios que ofrece en su casa. Y eso nada más que el tiempo lo demuestra y lo revela. ¿Cuánto dicen amén a eso?
Y por eso el apóstol Pablo en este mensaje da dos ejemplos. Habla del ejemplo del perro y del ejemplo del puerco, como dice la Biblia en el versículo 22, parte final. Y cuando él da el ejemplo del perro, dice que el perro que vomita vuelve a su vómito. Y si usted lo oye, suena como repugnante, ¿verdad? Que un perro vomita y vuelve y se come su propio vómito. Bueno, así lo dijo Pedro. Así quiso reflejarlo Pedro cuando lo mencionó. Que el perro vomita y vuelve a su vómito. Dando a entender que el que no es salvo podrá venir a la iglesia, pero volverá a lo que era. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro está diciendo, hay personas que vienen a la sinagoga en aquella época, vienen a la sinagoga, forman parte del protocolo de la sinagoga, pero cuando salen vuelven a lo que hacían antes, alejados de Dios. Y por eso él pone este ejemplo del perro que vomita, pero que vuelve, dando a entender que cuando sales supuestamente de las cosas de Dios, vuelves a tu vómito, vuelves a esa vida apartada. No se te ve mucho en las cosas de Dios, no se te ve mucho en las iglesias, y por eso Pedro, así como repugnante como se oye, así lo dijo Pablo, y también puso el ejemplo del puerco. El puerco, por más que tú lo laves, por más que tú lo haces, esa no es la naturaleza del puerco. El puerco está acostumbrado a estar revolcado en el cieno, en el lodo, está acostumbrado a estar siempre sucio, por eso le dicen marrano, puerco, como usted quiera ponerle. Son animales, como puso el apóstol Pedro en el ejemplo, que están acostumbrados a su hábitat, ¿no? A estar, hablando del puerco, en el cieno. Y por más que tú quieras agarrar un puerco y limpiarlo y lavarlo como una mascota, no se va a sentir bien porque su naturaleza es la de estar revolcado en el sucio. Por eso le llaman puerco y cochino, marrano. Esos son los epítetos o los apodos que se le pone a ese animal. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque están acostumbrados a vivir de esa manera. Y Pedro pone ese ejemplo de las personas que no son salvas, que podrán venir a la iglesia, pero no reciben a Jesús en su corazón, y en consecuencia, cuando salen de la iglesia, vuelven a su vómito, vuelven al cieno, vuelven a lo que hacían antes de venir a la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hay otro pasaje bíblico que el que lo lee también llega a pensar que las personas pueden perder su salvación. Y eso está en Mateo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo 24 del 11 al 13. También un texto conocido por todos. Mateo 24 del 11 al 13 dice así, hablando Jesús: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire lo que dice el 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Voy a repetir el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, dice Jesús, este será será salvo. Y mucha gente piensa que para ser salvo tú tienes que perseverar. No es lo que la Biblia me dice. La Biblia a mí me enseña que por ser perseverante eres salvo, que es diferente. No tienes que ser salvo para perseverar, tienes que perseverar para ser salvo. Y así tu vida en las cosas del Señor lo va a demostrar. Si tú perseveras en las cosas de Dios, eres salvo. No debes ser salvo para perseverar. Y eso marca la diferencia entre el verdadero cristiano y el que no lo es. El verdadero cristiano va a perseverar. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que siempre están ahí, los que les duele, los que resienten faltar a un servicio, los que faltan por motivos de fuerza mayor, por enfermedad,
pero no porque se pararon tarde, porque les dio pereza, porque voy a ver a Real Madrid con Barcelona jugar, o porque voy a ver la serie mundial, o porque voy a ver una buena película, o porque voy a recibir al primo hacer una canasada en la cara. No, el buen cristiano se caracteriza o se le reconoce por su perseverancia en las cosas de Dios. Y por eso Jesús dijo, el que persevere, ese será salvo, dijo Jesús, ¿no? Y los hechos de cada persona hablan por sí mismos. Por eso cuando alguien yo veo que falta mucho, yo digo, porque faltar mucho, y no me malinterprete, hay excusas y hay excusas. Hay excusas buenas de personas que no pueden venir por motivos de fuerza mayor, y esos son los que se entienden. Pero hay otros que faltan por deporte, y les vale un cuerno faltar a la iglesia. Entonces, cuando eso pasa, la pregunta es salvo esa persona? ¿De verdad es salvo? Pero mucha gente dice, no, perdió la salvación. No, tal vez nunca la tuvo. Tal vez nunca tuvo salvación. Y por eso Pedro pone ese ejemplo, de que el perro vuelve al vómito. El puerco va al cieno, se revuelca en el cieno, ¿no? En el lodo, ¿no? Porque el que es salvo perseverará y su conducta lo reflejará. Eso, y Jesús lo dijo claramente. Ese, el que persevera, ese es salvo. Los otros vienen a la iglesia porque tal vez se le invitó y alguien está pendiente y perseverante, y tal vez por salir del paso, y te lo digo porque a mí me pasó. Porque, mi hermano, a veces por cansancio de la persona uno viene, por salir de la persona. Yo lo he dicho otras veces en la iglesia. Pero el verdadero cristiano persevera. No hay ni que llega un momento. La Biblia nos enseña. Al principio, con el recién convertido, hay que llevarlo de la mano. Hay que darle un seguimiento, hay que estar pendiente de él o de ella. Pero siempre llega un momento en que ya las cosas de Dios entran en su corazón y ya tú le puedes soltar la mano. ¿Por qué? Porque vendrá solo, vendrá sola, le dolerá cuando no puede venir, y cuando eso pasa uno se da cuenta, esa persona es salva, esa persona está convertida a las cosas de Dios. Pero cuando la persona delibera si viene o no, si mira para el cielo para ver si va a llover o no, para tener excusa para no venir, esa es otra cosa, mi hermano. Pero decir que eres salvo y buscas excusas para no estar en la casa de Dios, yo lo cuestiono. Y por eso la Biblia nos enseña, ¿no? ¿Quién es salvo? El que persevera. Y repito, los que perseveran hasta el fin son salvos. No tienes que ser salvo para perseverar, debes perseverar para ser salvo. Anota eso. El que persevera es salvo. Así dijo Jesús. ¿Ven? La Biblia nos enseña que Satanás no puede hacernos nada si no tiene la autorización de Dios. Esa es la buena noticia, eso es lo bueno. La mala noticia es que Jesús permite que el diablo nos toque. Jesús permite que el diablo nos alcance en ocasiones. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que la fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando venía lo de la negación de Pedro. Eso está en Lucas. Si usted va a Lucas 22, versículos 31 y 32. En Lucas 22, 31 y 32 es cuando Jesús se le acerca a Pedro para decirle, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado. No le dijo que le iba a quitar el zarandeo. Lo que le dijo fue, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Qué quiso decirle o qué quiso enseñar Jesús con esas palabras? Mi hermano, que pasaremos por momentos difíciles en la vida. Pero esos momentos difíciles que seguramente pasaremos no debe ser excusa para apartarte del camino. Y por eso fue que Jesús le dijo,
Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no te falte. Es decir, que por el momento difícil que vas a pasar, no te falte la fe y te apartes del camino. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarle a Pedro. Pedro no lo entendió en el momento, y usted sabe lo que Pedro dijo, que yo voy a morir contigo, que no sé qué. Ya fue donde Jesús tuvo que decirle, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero Jesús lo que le estaba enseñando a Pedro es, viene un momento difícil en tu vida, pero yo he orado para que tu fe no te falte cuando llegue el momento. No le digo, te voy a exonerar de lo que viene para ti. No le digo eso. Le digo, he orado para que tu fe no falte cuando te pase eso y cuando vuelvas. Porque mira que le dijo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, ¿no? Y usted conoce lo que pasó. Pedro perseveró. A pesar de que lo negó 3 veces. Usted conoce la historia. Lloró amargamente, dice la Biblia. Pero él perseveró, se arrepintió, y luego Jesús volvió a él. Y usted conoce la historia. Pero la Biblia nos enseña que Pedro perseveró. Sin embargo, en ese mismo capítulo 22 de Lucas, más adelante, habla de Judas. Es decir, está Pedro y Judas en el mismo capítulo de la Biblia. Y mire lo que dice Lucas 22. Vaya conmigo a los versículos 47 y 48. Lucas 22, 47 y 48. Recuerden que en los versículos 31 y 32 hablaba de cuando Jesús habló con Pedro. Pero más adelante, en los versículos 47 y 48, entra otro personaje en este mismo capítulo. Dice el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, está hablando de cuando Jesús fue finalmente apresado, ¿no? Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, de la turba, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ok. Vemos a Pedro y a Judas en el mismo capítulo. Usted conoce que Pedro perseveró. Judas, usted sabe lo que le pasó. Usted sabe lo que pasó con Judas. Ahora bien, yo le pregunto a usted ahora, ¿cuál de las 2 personas usted escogería sin que usted conozca el trasfondo, sin que usted conozca la negación de Pedro y la traición de Judas? Si usted no conoce el trasfondo y yo le presento a Pedro y a Juan, perdón, yo le presento a usted a Pedro y a Judas, ¿a quién usted escogería? ¿Cuál de las 2 personas usted diría que es salvo? ¿Pedro o Judas? Yo me imagino que la mayoría diría que el que no era salvo era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era intrépido, era desbocado, era impulsivo. O sea, Pedro era el que siempre se salía se salía de los canales, ¿no? Y por eso yo estoy seguro que usted, sin conocer el trasfondo, entre estos 2 personajes, usted diría, no, ese Pedro no es salvo, ese Pedro está medio loco, siempre sale con una locura, siempre es impulsivo, haciendo locura, no sé qué. Sin embargo, Judas era más comedido, supuestamente, sin conocer el trasfondo. Pero usted conoce la historia, ¿no? Usted conoce la historia. Ahora, ¿por qué yo le digo a usted que Judas, usted pensaría que Judas sí era salvo? Por una lógica de deducción. ¿A quién usted escogería de tesorero en alguna actividad que usted esté envuelto? ¿No escogería a alguien de confianza para que se encargue de la parte económica, alguien de su completa confianza? La Biblia dice que Judas era el que tenía la bolsa del dinero. Judas era el que llevaba la bolsa, era el que llevaba la plata de las ofrendas y de los diezmos de la gente que le daban a Jesús. Judas era el que tenía esa bolsa. Ya yo lo he dicho ya, en la última cena. En la última cena, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, ninguno de ellos dijo, debe ser Judas. No, ninguno dijo eso. Ninguno dijo que era Judas. ¿Por qué? Porque Judas no tenía mala reputación. Nadie sospechaba de Judas, ¿no?
Y es más, todo el mundo decía, seré yo, pero jamás nadie pensó que era Judas, ¿no? A diferencia de ciertos lugares, en ciertas iglesias, que tú sabes que cuando hay algún revolú, algún bochín, seguramente fulano está metida en eso, o fulano está metido en eso. No, en este caso no. En este caso, cuando Jesús dijo, alguno de ustedes me va a traicionar, nadie dijo, seguramente va a ser, yo sé que va a ser Judas. No, nadie dijo eso, ¿no? Entonces, obviamente, sin conocer el trasfondo, mucha gente diría, no, hombre, el que no es salvo aquí de todos es Pedro. Judas parece más serio, es el tesorero de Jesús, así que debe ser más serio. Y usted conoce la historia. Judas traicionó al maestro, no pidió perdón, se suicidó y seguramente él está en el infierno, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que Pedro perseveró, Pedro tuvo fe, pero Judas no tuvo fe. Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Jesús no hizo esa oración en cuanto a Judas, no hizo esa oración. Entonces, Pedro fue el que perseveró. Pedro fue el que mantuvo la fe a pesar del pecado y del error que cometió, ¿no? Pedro mantuvo la fe y por eso Pedro pudo ser restaurado. Amén. Y por eso ese debate de que algunas personas piensan que la salvación se puede perder, la Biblia me enseña que no es así. La Biblia me enseña que los salvos son los que van a perseverar. Mire lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo más adelante en su Biblia a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2:19. Y este versículo es un refrán. Yo creo que yo prediqué de eso en alguna ocasión, cuando yo prediqué sobre los refranes que existen hoy, pero que salieron de la Biblia. Bueno, este es uno. ¿Cuántos han escuchado ese refrán que dice no son todos los que están ni están todos los que son? Ese refrán salió de este verso que vamos a leer. Primera de Juan 2:19 dice así. Dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esto no es un trabalengua, voy a repetirlo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo no sé si usted me entendió lo que acabo de leer aquí. Lo que está diciendo el apóstol Juan en este versículo es que, mi hermano, no son todos los que están en la iglesia son salvos. Y por eso algunos vienen, desaparecen, pasa un mes, 2 meses, no los ves, vuelven y se desaparecen. Y por eso Pablo dice aquí, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido, la palabra clave aquí, hubieran permanecido con nosotros. Dice, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Parece un trabalengua, pero el apóstol Juan fue claro y contundente en lo que estaba enseñando aquí. Mi hermano, y por eso digo que la conducta de cada cual demuestra si eres salvo o no eres salvo. Porque el que es salvo va a permanecer. El que es salvo siempre va a estar. Cuando no está es porque está enfermo, porque tiene un compromiso muy ineludible de los que hay. Pero el que es salvo persevera. Siempre está allí. Ya hay hermanos y hermanas preguntándome, pastor, ¿cuándo volvemos? Hay unos que les importa un cuerno si volvemos o no. Esa no es su prioridad ahora mismo. Para prioridad de muchos es plata. Yo lo que quiero es plata, me tengo que pagar cuenta, quiero hacer, no sé. Cosas materiales van primero para muchos. Pero mi hermano, la Biblia lo enseña.
los que son del Señor, los que son salvos, esos son los que permanecen. Esos son de los que oran todos los días. Nadie tiene que estar enfrente de ti para ver si estás orando o no, sino porque forma parte de tu vida espiritual orar todos los días. Nadie tiene que decirte, oraste hoy, le diste gracias a Dios por los alimentos. Esa es otra cosa. El que va a perseverar, la Biblia dice, Jesús lo dijo, ese será salvo. Y Juan lo dijo aquí. No, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así que, mi hermano, yo puedo entender cuando alguien viene a la iglesia, pero de repente se fue y no lo vimos más. Y pasó un tiempo y no lo vimos más, y no la vimos más. Y a las 1500 regresó, dice que está muy bonita la palabra, pero viene el siguiente culto y no lo vemos, no la vemos. Entonces, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y perdóneme porque Jesús lo dijo. El que perseverare, lo dijo Jesús, ese será salvo. Los que no perseveran, decir que son salvos, yo no sé. Yo no sé porque decir que eres salvo es decir que llevas una vida apegada a las cosas de Dios. Apegada, no perfecta, porque la Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos. Así que Dios no te está pidiendo que seas perseverante, buscando que seas perfecto, porque Dios sabe que perfecto nunca lo seremos. Pero Dios dijo, perseverante en mi palabra, siempre conmigo. A pesar de tus errores, siempre conmigo. Siempre, y que Dios te vea, ¿no? Para que pueda tener misericordia de ti en los momentos de debilidad, en los momentos de errores. Pero mi hermano, el que no está y por él, hablamos de eso cuando hablamos de Pilato. Hablar bien de Jesús no te libera, no te exonera. Y no venir a la iglesia, pero decir que amas a Jesús, pero no vienes a Él, no te hace salvo. No te hace salvo. Te hace salvo a ser perseverante. Y mi hermano, y por eso yo siempre digo, el tiempo va a decir. El tiempo. ¿Quiénes son los que yo siempre veo que están ahí? Los que son salvos. ¿Por qué? Porque perseveran. No lo digo yo, lo digo Jesús. Jesús lo dijo. Ahora, si usted no viene mucho a Dios, si Jesús no la ve en su casa o no lo ve en su casa, yo no sé. Saque usted sus conclusiones. Saque usted sus conclusiones, mi hermano. Jesús dijo, salvo el que persevera. Juan dijo, si fueran de nosotros, permanecerían con nosotros. Y lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Entonces, al buen entendedor, mi hermano, yo no soy de los que piensa que alguien perdió la salvación. Yo soy de los que piensa que tal vez nunca la tuvo. Porque si la tuviera, perseverara, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso tengo muchas aprensiones con hacer que la gente repita una oración para decir que son salvos, que fueron ganados para el Señor. Una oración no te gana para el Señor. La perseverancia hace que tú seas del Señor. Que el Señor siempre te vea y que Él cuente contigo. A pesar que no eres perfecto, Él te ve ahí, buscándole, adorándole, glorificándole en su casa, no en la tuya. Es fácil. No, es que yo veo sana, no, eso era fácil. No hay nada como la casa de Dios. La Biblia dice, yo prefiero estar una vez en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que no me hagas con ese cuento. Y no me malinterprete, es bueno que usted pueda ver los canales cristianos, pero no reemplace los canales cristianos por la casa de Dios. No haga eso. Porque eso no es propio del buen cristiano. No es propio del que se dice ser salvo. El que es salvo busca a Jesús. El que es salvo no busca excusas, no mira al cielo. Si hay nubes, no se toca para decir tiene 38 de fiebre, para decir que tengo fiebre, pastor, y no pude ir. O pelea con el marido, con la mujer y cualquier cosita, un café que cae en la falda, no voy.
Esas son acciones de personas que todavía están en un proceso, y yo puedo entenderlo con el recién convertido, pero no con personas que tienen tiempo de decir que están en los caminos del Señor, pero cualquier cosa es excusa para no venir. Entonces, la salvación no se pierde. O tienes salvación porque perseveras, o nunca tuviste salvación porque eres intermitente, o porque no buscas de Dios de manera constante. Y mi hermano, léase la Biblia. Jesús lo dijo. No me crea a mí, no me crea a mí. Jesús lo dijo. El que persevere, ese será salvo. Ahora, ¿qué entiende usted por perseverar? Yo no sé. Yo entiendo por perseverar siempre estar ahí. El intermitente, el que viene una vez sí, 3 veces no, vuelve una vez sí, 2 veces no, y después se va por 2, 3 meses, viene de nuevo. Yo no sé cómo, póngale el nombre que usted quiera a eso. Pero la Biblia dice que el que permanece, el que es perseverante, el que aunque llueve, trueno, relampaguee, va a estar ahí, ese será salvo. Los demás, póngalo como usted quiera ponerlo. La Biblia a mí me enseña quiénes son los salvos. ¿Ah? ¿Cuánto dicen amén a eso? Mucha gente recibe la palabra de Dios, dicen que van a llevar la vida que Dios le agrada, pero mi hermano, pasa un culto, pasan 2, pasan 3, ya te digo, salvo inconvenientes personales ajenos a tu voluntad, que puede ser de trabajo, que puede ser de salud, esos son entendibles. Usted sabe a lo que me refiero. Hay personas que deportivamente deciden, bueno, yo voy a ir un domingo sí, un domingo no. Así, te lo dicen. Te lo dicen. No porque no pueden venir, sino porque, no, tampoco así. Yo he escuchado eso. ¿Ah? Y hay personas, mi hermano, hay personas que dirán sí a Jesús y hay personas que le dirán no a Jesús. Voy a poner un ejemplo. En los supermercados, en ocasiones ocurre que hay un lugar en donde hay una persona que está exhibiendo un artículo comestible, no sé, una jamonada, yo no sé, algún tipo de producto. Usted se acerca, es gratis, se acerca y pruébela, con la intención de que usted lo pruebe y compre el producto, que a veces son nuevos o quieren darle publicidad a un producto determinado. Entonces usted llega, lo prueba, le gusta y se va a llevar 2 latas, porque a usted le gustó, porque usted lo probó, y usted coge 2 latas, y cuando llega a la caja y la cajera le pone los precios de las latas, y usted ve que el precio es muy elevado de las latas, usted dirá, wow, sabe muy bien, pero yo no sabía que costaba tanto, así que yo lo voy a dejar. Entonces, no quieren pagar el precio. Y así pasa en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia, prueba a Jesús, le gusta a Jesús, pero no quieren pagar el precio. Cuando llega el momento no quieren pagar el precio, ¿no? Y mi hermano, lo probaste, te gustó, te fascinó el producto, pero al momento de pagarlo no quieres. Lo mismo ocurre con mucha gente. Vienen a la iglesia, les encanta, te lo dicen y todo. Me encantó la palabra, muy bonita la palabra, cuando habla de establecer una vida agradable al Señor, a pesar de que tú puedas cometer errores y demás, pero que tú seas perseverante en los caminos. Y te dicen muy bonita la palabra. Oye, qué bien, que no sé qué. El próximo domingo no están. El próximo no vienen. Y el siguiente tampoco vienen. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Porque seguir los caminos del Señor implica un cambio de mentalidad y de actitud. Y muchos todavía no se sienten preparados para esos cambios, y aunque les gusta la palabra, les encantan las cosas de Dios, no están dispuestos a pagar. Igual que en el supermercado cuando pruebas un producto de eso. También pasa en la iglesia. Igual pasa, ¿no? Y la Biblia ilustra otro caso. Vaya conmigo a Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6.
Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8 dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y estos dos versículos hablan o hacen referencia, o pudiéramos traducirlo, al caso de dos terrenos. Ambos terrenos reciben el mismo sol, la misma lluvia, los mismos vientos, las mismas situaciones climáticas del área, pero en uno da buen fruto y en otro puso espinos y abrojos, como dice la Biblia. ¿Cuál fue la diferencia? La semilla. La semilla que está en el corazón de las personas, hablando de la iglesia ahora. Todas las personas reciben la misma prédica, la misma enseñanza, a todos les gusta, los edifica a todos. En uno produce buenos frutos, pero en otros espinos y abrojos porque no están dispuestos a pagar. No quieren pagar ese precio, o al menos todavía. No. Porque también he escuchado, yo estoy joven, déjame vivir, déjame disfrutar de la vida, y después cuando tenga un poco de años, entonces yo vengo a la iglesia. Algunos piensan así. Bueno, no sé, yo quisiera tener la seguridad de que voy a vivir tanto como algunos de ellos piensan. La Biblia dice que nadie tiene el día de mañana asegurado. Pero mi hermano, volviendo al caso, la Biblia dice: solo el que persevera es salvo. Y eso no tienes que ser un experto ni un conocedor, solo tienes que fijarte en la conducta de la gente. Como pastor yo me fijo en la conducta de todos. Tengo la lista de asistencia y nadie me puede echar cuento. Ninguno me puede echar cuento. Sé cuándo vienen, cómo vienen, en qué forma vienen, qué domingo vienen, cuándo vienen. Yo lo sé todo porque la lista me enseña su comportamiento, su conducta de asistencia. Está reflejada en la lista de asistencia. Ahí me dice todo. Ninguno me puede echar cuenta. Y ahí yo veo quiénes son los que sí, quiénes son los que más o menos, quiénes son los que no. Ahí yo lo veo. Y Jesús también lo ve. Y la Biblia dice: salvo los que perseveran. Ahora, si todavía no amas a Dios lo suficiente para perseverar en Él, tampoco digas que eres salvo. No digas que eres salvo. Eres criatura de Dios, pero salvo todavía no. Porque la Biblia es clara. Y por eso yo persevero. Por eso siempre estoy allí. Por eso no fallo un viernes ni un domingo, aún en casa. Todos los viernes y todos los domingos, salvo que algo me pase muy grave, ustedes tendrán mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que si yo quiero ser salvo y tener la gracia de Dios, yo debo permanecer, aún con dificultades o errores que pueda cometer, de lo que nadie escapa. Amén. Porque la Biblia así me enseña. Si yo fuese un pastor que le dijera: bueno, este viernes no le voy a llevar mensaje porque bueno, me enredé, pues voy a ver el juego de los Yankees. Y no voy a darle mensaje este viernes. Usted dirá: pues este pastor es fresco, ¿no? O sea, que es cuando él quiere que no va a dar mensaje. Y ustedes harían murmuraciones sobre mí. Pero mi hermano, yo traigo mensajes viernes y domingo. El problema que puede haber es problema de internet, que eso sí está fuera de mi alcance, como ocurrió en una ocasión, que el mensaje no llegó, no porque no estuvo a tiempo, sino que hubo problemas en el internet. Entonces, esas son las excusas que están fuera de mi alcance y que yo tengo que dar cuando tenga que darlas. Pero que yo amanezca un viernes o un domingo diciendo: ven acá, yo no voy a dar mensaje, voy a con lo suave hoy. No. Eso me pondrá delante de ustedes como que: vean acá, ¿qué le pasó al pastor hoy que no mandó el mensaje? ¿Qué le pasó? Y que yo sea tan cara dura y le diga a ustedes como algunos, que yo sea tan cara dura y que yo le diga: no, ves que me voy a quedar el huevo de los Yankees a las 6. Yo que me voy a los Yankees, tú sabes que mi equipo son los Yankees. Yo no puedo dejar de ver los Yankees, lo siento. Les daré mensaje mañana sábado. ¿Cómo usted me tildaría a mí? ¿Ve lo que digo? Y así mismo nos ve Jesús.
Cuando Jesús ve que un viernes, en la posibilidad de volver, que muy pronto volveremos, por cierto, ya estamos haciendo las gestiones, que en un viernes o un domingo que tú puedas ir, no estás enfermo, tienes el pasaje, no tienes problemas con nadie, simplemente te dio pereza o te dio sueño y te quedaste durmiendo, o porque venía un programa bueno, te quedaste a verlo hoy, porque vean que yo fui el domingo pasado, el pastor puede entender que yo no vaya este domingo, pero no es por mí. Jesús está viendo tu conducta. Entonces cuando Jesús ve eso, dice, todavía no puede decir que es salvo, porque el que es salvo va a permanecer, va a perseverar. Siempre va. Por eso yo amo al fiel. Yo lo digo siempre. Yo lo digo siempre en la iglesia. Yo amo al fiel. El que es fiel, lo amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque persevera. Porque persevera en las cosas de Dios. El que no persevera, entiendo que tengo que seguir trabajando en él o en ella. No es que yo tenga odio al que no persevera, no. El que no persevera para mí es señal de que tengo que seguir trabajando en él o en ella, hasta que la palabra entre en él o en ella y sean perseverantes, como agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y por eso, amado hermano, mucha gente, como aquel que fue al supermercado y probó un producto, pero cuando fue a la caja no quiso pagar el precio, pasa en la iglesia. Gente que viene, les encanta el mensaje, muy bonito, los edificó, algunos hasta lloran. Y tú piensas que va a venir el próximo domingo, ni agare, no viene. Y entonces, pero eso lo puedo entender con el que está recién, con el que está empezando, porque todavía está esa lucha entre la vida cotidiana y la vida espiritual. Eso yo lo entiendo con el recién convertido. Pero hay otras personas, mi hermano, que dicen que tienen años en las cosas de Dios y todavía miran para el cielo para ver si va a llover o no, para ver si vienen. Entonces, eso es otra cosa. Ellos son los que entran en lo que dice Jesús, que el que perseverare, ese será salvo. Si mi hermano, si tú buscas excusas para huir de la presencia de Dios, eso es señal de que todavía eres un bebé espiritual. Todavía no has aprendido, todavía la palabra de Dios no ha entrado en ti y todavía no entiendes la importancia de la existencia de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, para terminar, vaya conmigo porque mi hermano, el hecho de que tú seas perseverante no implica que seas perfecto. La Biblia dice en Hebreos, busque Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículos 6 al 8, dice así. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Nos está diciendo que llevar una vida cristiana no te exime hablamos de eso aquí. O sea, el hecho de que tú seas perseverante no quiere decir que serás perfecto. Y la Biblia dice que el que comete errores, aquí lo dice la Biblia, el Señor al que ama disciplina. Alguien que se le da disciplina es que ha cometido un error, un pecado. Entonces, el hecho de que tú seas permanente, el hecho de que tú seas perseverante en las cosas de Dios, no te exime. Eso lo hablamos aquí también. Porque Dios sabe que no somos perfectos. En consecuencia, lo importante aquí es que hagamos como Jesús señala en la Escritura, que seamos perseverantes, no intermitentes. Los perseverantes, dice Jesús, son los que son salvos. Así que te digo para terminar, ¿quieres ser de los que son permanentes, perseverantes, permanentes en los caminos de Jesús y no ser intermitente como muchos? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra.
Gracias por todos los hermanos que la están recibiendo y que la recibirán, la entenderán y la pondrán en práctica. Oro, Señor, para que todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos personas salvas. Entiéndase por salvas personas permanentes, que no somos fluctuantes en las cosas de Dios y que a pesar de las circunstancias siempre vivimos pegados a Él, amantes de estar en su casa, de amarle y glorificarle. Oro, Padre, para que todas las personas que reciban este mensaje entiendan que la salvación no es algo que se pueda perder, sino es algo que se tiene o no se tiene. ¿Quiénes la tienen? Los que somos perseverantes, los que son permanentes en las cosas de Dios. Los que no son permanentes no se pueden considerar salvos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Así que oro a Dios para que toda nuestra membresía y todas las personas que se unirán al Centro Cristiano Embajadores de Cristo cuando volvamos, seamos de los que somos permanentes, seamos de los que amamos la casa de Dios, estar en su casa, alabarle y glorificarle, y que no importa las circunstancias, las cosas de Dios son primero. Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas y demostrarlo con nuestra presencia permanente en su casa. Te damos gracias, Señor, por todo el apoyo que hemos recibido en esta pandemia. Te doy gracias por toda la provisión que has enviado a cada hogar. Te doy gracias, Señor, por todos los que se han permanecido en altares de oración. Oro por todos nuestros hermanos que se han recuperado de enfermedades en este tiempo difícil, que tú has levantado de enfermedades, Señor. Te damos gracias por todos nuestros hermanos. Y te pedimos, oh Dios, que cuando volvamos no seamos los mismos, sino que seamos mejor que antes, más entregados que antes, y que seamos un pueblo creciente y perseverante en las cosas de Dios. Oro, Señor, para que todos los preparativos que ya estamos haciendo para volver se desarrollen con la normalidad, siempre tomando en cuenta, Señor, que tú eres el primero en todas las cosas, y que podamos regresar a tu casa en un tiempo nuevo a glorificarte, a honrarte y a darte honra y gloria, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Yo espero que esta palabra también haya sido de mucha edificación para todos, y será placentero vernos en la prédica de este domingo. Dios le bendiga.